temas paranormales, aquí, en ABC Radio, con Johanan Díaz. Las reliquias sagradas son restos de santos después de su muerte, es decir, de un cuerpo entero se divide en ciertas partes que todo dependerá de la importancia del santo, así como del trabajo que haya realizado y el interés que exista en diversas partes del mundo por tener, cuidar y venerar cada uno de sus restos. También existen las reliquias que se desprenden de sus ropas y objetos de uso diario del santo, que son considerados dignos de veneración por el simple hecho de haber sido tocados por él. Esta noche conversaremos con Monseñor Pedro Agustín, ex rector de la antigua Basílica de Guadalupe, para abordar este tema acerca de las reliquias sagradas. La reliquia sagrada más importante y que cuenta con una gran publicidad son las astillas de la cruz donde fue crucificado Jesús de Nazaret, que es conocida como el Ignus Crucis. Hoy nos enlazaremos hasta Extremadura, España, con la reconocida investigadora y periodista Lourdes Gómez, quien nos hablará de algunas piezas muy importantes que se veneran en aquel país, que vienen desde la Orden de los Caballeros Templarios. Piezas importantes para la cristiandad y que se afirma que México es uno de los países junto con Perú en América que cuenta con más reliquias sagradas. En unos minutos nos enlazaremos también hasta Arequipa, Perú, con el investigador Rafael Mercado para que nos dé más detalles de esas reliquias sagradas en aquel país. Bienvenidos sean entonces a Expediente Punto Cero. Punto Cero. El punto de partida de la investigación paranormal y todas las voces. Expediente Punto Cero. Con Johanan Díaz todos los sábados a las 11 de la noche, tiempo centro. Aquí, en ABC Radio. Son las 11 de la noche con 4 minutos, tiempo del centro de México. Para todos ustedes que nos sintonizan en estos momentos, estamos completamente en vivo transmitiendo desde el 760 de la amplitud modulada ABC Radio. Bienvenidos sean todos ustedes. Nuestras vías de comunicación, el número telefónico aquí en cabina 5518-7760 y una alada 01800-581-8248 a través de las redes sociales de Expediente.0, en Twitter @Expediente.0, a través de Facebook, programa Expediente.0. En YouTube nos encuentra como Expediente.0 Radio. Así que bueno, pues vámonos inmediatamente con nuestro primer entrevistado. Monseñor Pedro Agustín Rivera, sacerdote diocesano, exrector de la antigua Basílica de Guadalupe. Monseñor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. En este día tan importante para todos los católicos, en donde recordamos que Cristo ha resucitado. Por eso, pues, nuestro saludo es lleno de profunda alegría, y con este gusto y esta alegría, este gozo, esta bendición, pues te saludo a ti y también a todos tus radioescuchas. Pues al contrario, Monseñor Pedro Agustín, al 2017, Monseñor, ¿todavía se vive, se festeja, se conmemora? ¿Realmente ese mensaje de la Semana Santa nos llega? O a lo mejor, como han asegurado algunos especialistas, como que se va perdiendo ya en el tiempo. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, mira, en primer lugar, la resurrección es un acontecimiento que está mucho más allá de la historia. El mundo, el cielo, el universo puede pasarán, dejarán de existir, pero la resurrección de Jesucristo, que es el acontecimiento salvífico, permanece, de tal manera que nos movemos en la dimensión de la fe y de los que no tienen fe, pero en cuanto a los que tenemos esta fe, la resurrección es el quid del sentido de la existencia del ser humano y de toda la obra de la creación, Así de que claro, yo diría, difiero definitivamente de ellos, pero bueno, ahí respetamos, digo, cada quien puede opinar, ¿no? Respeto su opinión, aunque para nada estoy de acuerdo con ellos. Claro.
¿Qué debemos de entender por Semana Santa? ¿Son los días para el recogimiento, para la meditación, para saber quiénes somos y de qué manera podemos ser mejores como seres humanos, ¿no? Y todavía mucho más, porque le llamamos la Semana Santa porque se lo dedicamos a Dios, aunque nosotros tenemos que recordar que Dios es el Señor del tiempo y de la historia. O sea, todos los días son santos. Pero muy en particular así le llamamos porque para los cristianos estamos conmemorando el acontecimiento salvífico. Dios, que ama tanto al ser humano, nos da a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida nueva y vida eterna. Bueno, y como nos lo da, pues Jesús toma nuestra naturaleza humana, vive entre nosotros el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, para manifestarnos cuánto nos ama, muere y muere en la cruz. Pero no se queda solamente en el sepulcro, sino que Cristo resucita. Y esto es lo que nosotros estamos conmemorando. En estos días santos recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. San Pablo nos va a decir, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Bueno, pues entonces la resurrección de Jesucristo repito, es ese acontecimiento que está más allá de la historia y que sin embargo ocurre en la historia por ese designio amoroso de Dios. Pues ahora estamos hablando ya en el 2033, serán los 2000 años de este gran acontecimiento de salvación. Exactamente. Ahora, Monseñor, bueno, pues hay un tema que llama la atención a nivel internacional, que estamos en medio prácticamente de los tambores que suenan y retumban de una posible guerra, ya sea entre Corea del Norte, Estados Unidos, o ya sea Estados Unidos allá en el Medio Oriente, y pareciera que esta Semana Santa cobra un mayor sentido por el mensaje y por todo lo que implica. Efectivamente, y ahí pues la confianza que nosotros siempre debemos de tener en Dios. Los seres humanos somos los que cometemos estos errores, no es Dios el que hace las guerras. Por eso algunas personas ingenuamente dicen, si Dios existiera, no habría guerras. No, las guerras las hacemos los hombres, porque nos alejamos de Dios. Pero el mensaje, la presencia de Dios en medio de nosotros siempre nos da paz. Hay que recordar que ya incluso pues hablamos de guerras mundiales que han pasado y que, este acontecimiento para nosotros inédito y le pedimos a Dios que no ocurra, ¿verdad? Pero claro, definitivamente aún en las situaciones más problemáticas y más difíciles podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Incluso, pues el mismo Señor Jesús en su carne experimenta el odio y la maldad humana y efectivamente será no solamente condenado a muerte, sino crucificado. Pero Cristo resucitado les dirá a aquellas mujeres que van a buscar a un muerto y que no lo encuentran, sino que encuentran a Cristo resucitado, escucharán de labios de él, no tengan miedo. Tengamos confianza, tengamos paz en Dios, paz en nuestro corazón. Claro. La paz no como la da el mundo, porque a veces nosotros entendemos la paz como la no guerra. No, la paz que Cristo nos da es mucho más fuerte, mucho más trascendental y definitivamente es la que nos ayuda a resolver, a afrontar cualquier problema y a resolverlo. Dios está con nosotros. Así es. Monseñor, también hay algo que me llama mucho la atención, que a nivel internacional, bueno, tanto el jueves como el Viernes Santo son utilizados ambos días para sacar algunas reliquias sagradas, ¿no? Que desde que puede ser un clavo, una moneda, puede ser también una astilla donde se asegura que Jesús de Nazaret murió, en fin. Pero todo esto de verdad que tiene una carga muy importante para los fieles. Ciertamente, pues una reliquia, la palabra reliquia significa restos, son los restos que nos recuerdan, por un lado, la presencia de Dios en medio de nosotros. En este caso, si estamos hablando de estas reliquias como de la cruz, el leño de la cruz, en donde estuvo Jesús, pues ciertamente se manifiestan en cuanto que hacen una relación a estos días santos. Y por eso es natural, pero
De hecho, el término reliquia no solamente se referirá a estos restos de la época de Jesús, sino también tenemos las reliquias de algunos santos. Valdría la pena recordar cómo sangre de San Juan Pablo II fue donada en un relicario a nuestra arquidiócesis. Se conserva esta reliquia allí en la basílica. Pero entiendo la pregunta referida definitivamente a estas reliquias que de alguna manera tienen una connotación mucho más cercana y en torno a Jesús. Exacto, que se asegura, monseñor, que son como las que tienen como que más publicidad en el aspecto de que, bueno, son las más conocidas, pero desde luego, como usted bien menciona, y si hacemos un recorrido solamente en los centros históricos de cada una de las ciudades de todo México, o de toda Latinoamérica, o de todo el mundo, siempre vamos a encontrar reliquias de algún santo, de alguna santa, de alguien importante. Pero también hay que estar conscientes de esta parte, monseñor, porque yo he entrado aquí a las que están al menos en la zona centro de la Ciudad de México, y hay muchos que ya no, o sea, de plano ya no sabemos quiénes hayan sido esos personajes. Tenemos que meternos a buscar en los libros o ahora en internet, pero son santos muy, muy antiguos. Sí, pero de hecho, en su momento, hoy nosotros hablamos de Juan Pablo II, lo tenemos muy cercano a nosotros, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de Monseñor Díaz de Valencia, que es un santo y es santo mexicano, pues es conocido mucho en este ambiente de México. En otras partes del mundo no será tan relevante, pero cuando hablamos de estas reliquias que se refieren un tanto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues encontramos ahí su relevancia, y sobre todo en estos días de la Semana Mayor. Claramente. Pues muy bien, pues monseñor Pedro Agustín, pues yo le agradezco enormemente que nos haya regalado estas palabras para todo el auditorio de Expediente.0, y bueno, pues le agradezco enormemente. Mira, nada más a mí me gustaría decirte que, referidas en general hacia los santos, hay 3 tipos de reliquias. La reliquia de primer grado, que es alguna parte del cuerpo de la persona que se venera, del santo o la santa o del beato, reconocidos ya por la Iglesia. Entonces puede ser un pedazo de hueso, incluso puede ser cabello, puede ser un pedazo de piel. Son de primer grado. De segundo grado se refieren a aquellos objetos que de alguna manera utilizó el santo, que puede ser un pedazo de tela de su hábito, por ejemplo, o de su sandalia, de su breviario, y estas se llaman reliquias de segundo grado, que estuvieron en contacto con la persona que se venera. Y las reliquias de tercer grado son aquellos objetos que se tocan o al cuerpo de la persona que se venera, o a la tumba en donde él estuvo, o a veces a estos relicarios donde se llevan reliquias de primer grado. Entonces, las reliquias de primer grado del cuerpo del santo. De segundo grado, pedacitos o objetos que él utilizó, y de tercer grado, aquellos que fueron tocadas al cuerpo o a la tumba de la persona que se venera. Perfecto, pues ahí está. Entonces, esto que nos acaba de decir Monseñor Pedro Agustín, ex rector de la antigua Basílica de Guadalupe, para que nos quede muy claro este asunto de las reliquias sagradas. Pues le agradezco, Monseñor, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Pues Dios te bendiga. Pues muchas gracias. Y mi bendición y felicitación para todo tu auditorio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hemos escuchado a Monseñor Pedro Agustín, ex rector de la Basílica de Guadalupe. Son las 11 de la noche ya con 16 minutos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. No le cambie, no se vaya. Al regresar estaremos enlazándonos hasta Extremadura, España. ¿Sabía usted que en Extremadura está el mantel que se utilizó en la última cena de Cristo? Toda la historia, todos los detalles los vamos a obtener con Lourdes Gómez. Regresamos. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente.0. Cerramos un momento el Expediente.0.
Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. Abrimos de nueva cuenta el expediente punto cero. Regresamos. Son las 11 de la noche con 20 minutos, tiempo del centro de México. Muchas gracias a todos ustedes que siguen conectados aquí a través del 760 de la amplitud modulada. Nuestras vías de comunicación 5518-7760 es el número de cabina y una alada 01800-581-8248. Estamos en vivo, son las 11 con 20 minutos y vamos a enlazarnos en estos momentos con la reconocida periodista e investigadora Lourdes Gómez y nos vamos hasta Extremadura, España. Lourdes, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches, buenos días ya para ti. Buenas noches, Johanan. Un placer estar en el programa contigo. Pues al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lourdes, pues le has dado seguimiento puntual a todo lo que implica el tema de reliquias sagradas, cuestiones de leyendas, fenómeno ovni, en fin, muchos temas muy importantes de un periodismo especializado que vienes desarrollando en España. Pero hay algo que me llama mucho la atención de tu trabajo, el seguimiento puntual que le has dado a los caballeros templarios, pero sobre todo enfocado hacia las reliquias sagradas. Platícanos un poquito, que hay algo que me llama mucho la atención. El mantel que se utilizó en la última cena de Cristo se encuentra ahí en Extremadura. Bueno, no sabemos si es el mantel que se usó en la última cena de Cristo, pero sí sabemos que es el único de este tipo que se venera en toda la cristiandad. Has nombrado a los templarios y ellos son básicos en el culto a las reliquias, ¿no? A raíz de su paso por Tierra Santa, esta orden de caballeros pues se vinculan a este tipo de objetos sagrados de poder y parece ser que son ellos los que tienen su culto junto con otros aspectos religiosos como las vírgenes negras, por ejemplo, extendiéndolos en toda Europa, ¿no? Así que ellos tienen una importancia capital en este tema del que vamos a hablar hoy, las reliquias, y entre ellas, pues como dices, unas que dejaron en Extremadura, que es el mantel de la última cena. Esta reliquia en concreto se encuentra en Coria, en un pueblo de Cáceres, y lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo llega, ¿no?, una reliquia de este tipo hasta nuestra tierra, en Extremadura. Entonces, la teoría más extendida es que es Santa Elena, la madre del emperador Constantino, quien habría recuperado este lienzo. Más tarde pasa a manos de Carlomagno, de ahí a los templarios, y ellos, que sabemos que estuvieron 1 o 2 años en este pueblo de Extremadura, habrían dejado el mantel escondido en Coria durante su huida hacia Portugal cuando comienza la persecución a la orden para poder proteger ese lienzo. Al ser escondido, pues cae en el olvido y es años después cuando con una bula del Papa Luna tenemos noticia de que existe estas reliquias junto con otras en la Catedral de Coria. Y ahí comienza, Johanan, una veneración pública que tuvo que ser prohibida porque se formaban grandes tumultos, ¿no?, entre la población. En muchas ocasiones había días en los que se triplicaba, ¿no?, la población de Coria por todos aquellos peregrinos que llegaban para tocar esta tela. Sufrió daños, ¿no?, intentos pues de besarlos, de tocarlos, de llevarse trozos. Entonces pues el obispo, ¿no?, de la diócesis de Coria decide prohibir esa muestra pública y vuelve a caer en el olvido. Hasta hace muy poquitos años que un profesor de la Universidad de Colorado que estudió la Sábana Santa en los años 70, Ben Jackson, se interesó por esta reliquia y volvió a ponerla de actualidad. Ah, ok. Oye, pero es bien interesante porque, bueno, al menos, no sé, como que no es muy difundido esto, ¿no?, de este mantel. Al menos acá en América era muy poco lo que se conocía. Sí, la verdad que es un culto poco extendido porque, como te he comentado, pues tuvo que ser prohibido, ¿no? Y el hecho de que no fuera mostrado públicamente año a año, pues hace que al final la gente lo vaya olvidando, ¿no? Además hay muchas leyendas muy interesantes en torno a él, ¿no?, relacionadas, como decías, con los templarios.
se dice, se contaba, que en aquella época que ellos estuvieron en Extremadura, que tenían un mantel mágico que sacaban una vez al año y que eran capaces de llenarlo de alimentos así misteriosamente para poder alimentar a los pobres. Es una leyenda, pero es una pista interesante que nos indica pues que ellos estuvieron en contacto con esta tela. Y lo más interesante de todo es la teoría que tiene el profesor Jackson. Él, antes de conocer la existencia del mantel de Coria, ya pensaba, ¿no?, que la sábana santa de Turín podía ser un mantel usado durante la última cena. Él pensaba que, pues, con la premura con la que se produjo la pasión y la muerte de Jesús, para poder envolver su cuerpo y pues embalsamarlo, cuidarlo, darle sus cuidados y demás, los discípulos más cercanos a él tuvieron que hacerlo todo con mucha premura y echar mano de lo primero que tenían cerca, ¿no? Y él piensa pues que la tela que más cerca podían tener de esas dimensiones para envolver un cuerpo, pues sería el mantel en el que muy poco tiempo antes habían celebrado esa última cena en la que instituyeron, ¿no?, el sacramento de la Eucaristía. Cuando él se puso a estudiar cómo se realizaba esta cena, se dio cuenta de que los judíos en este tipo de cenas de Pascua usaban dos manteles. Uno ritual para simbolizar pues la recogida de la caída del maná, y otro pues el mantel propiamente dicho que sobre el que se ponían los alimentos. Entonces él dijo, pues si la sábana santa, si mi teoría es verdad, es uno de los manteles que se usaron en esa cena, debe existir en otro lugar otro que también se venere. Y entonces es cuando tiene noticias del de Extremadura, se traslada hasta aquí para poder estudiarlo, y bueno, pues su sorpresa es que tiene prácticamente las mismas dimensiones que la sábana santa, una tela muy parecida que también, según el único estudio que se le ha realizado, estaría datada en época contemporánea a Jesús, y además él piensa por los adornos azules, en azul índigo que tiene el de Coria, que ese sería el mantel propiamente dicho, y la sábana santa ese mantel ritual que se ponía sobre los alimentos. Claro, me llama la atención, Lourdes, es que imagínate, tener un mantel de tanto tiempo tan importante, que se haya pasado lo que haya pasado, ha llegado hasta nuestros días, que sigue siendo investigado, pues es algo fantástico, ¿no? Históricamente, o sea, más allá de las cuestiones religiosas, imagínate, o sea, es algo fascinante estar frente a algo así. Pues sí, la verdad que se sienten cosas especiales cuando estás frente a una pieza de estas características, porque creas o no en la realidad histórica de este objeto, lo cierto es que se trata de una pieza de poder. O sea, muchas personas a lo largo de la historia han depositado su fe frente a él y yo creo que esa energía queda ahí y se transmite. Además es muy sorprendente observarlo en persona porque desde luego no parece una tela de esa antigüedad, está muy bien conservado y esto sorprende mucho a los expertos porque tampoco es que reciba muchos cuidados especiales, ¿no? Así que lo consideran como algo milagroso. Y de todos modos, en el ámbito de la reliquia no me gustaría dejar de comentar en el programa que, bueno, pues los máximos expertos en teología cristiana dicen que es bastante complicado pensar que los contemporáneos a Jesús conservaran este tipo de piezas. En primer lugar, porque los judíos consideraban la sangre como algo impuro, de hecho lo siguen considerando. Entonces no les gustaba tocar, tener objetos que estuvieran manchados por sangre, ¿no? Entonces es para ellos complicado pensar que se recogieran objetos pues como el Santo Sudario de Oviedo o la Sábana Santa, ¿no? También hay que decir que el mensaje de Jesús, si lo entendemos como el punto de vista de la persona de aquella época, ellos pensaban que el fin de los tiempos estaba cerca. Realmente era un mensaje mesiánico, ¿no? Creían que el reino de los cielos pronto llegaría. Por lo tanto, dicen los expertos que no tenía sentido para ellos conservar este tipo de objetos porque pensaban que muy pronto iban a ir al cielo. Tanto es así que el culto a las reliquias aparece unos siglos más tarde, ¿no? Cuando se dan cuenta que a lo mejor esa venida del reino de Dios pues todavía falta tiempo para llegar y necesitan objetos que hayan estado en contacto pues con la santidad
para poder seguir luchando contra Satanás, ¿no? O contra el mal aquí en la tierra. Ahí es cuando empiezan a proliferar. De todos modos, no me gustaría tampoco dejar de comentar que en los Hechos de los Apóstoles sí que aparece el culto, ¿no?, a las cenizas de algunos mártires. Por lo tanto, ¿quién nos dice que igual que hubo una extinción dentro del judaísmo que siguió a Jesús, pues que ellos también no decidieron cambiar este aspecto de su religión, el conservar objetos del Hijo de Dios? Exactamente. Mira, pues tengo que hacer una pausa, Lourdes. Te pediría de favor que te quedaras aquí con nosotros para regresar, porque se asegura que en España, allá tu país, es uno de los países que más reliquias sagradas cuenta y que tiene de todo tipo, y no solamente de las que estuvieron en contacto con Jesús de Nazaret, sino con muchas santas, con muchos santos, muchos objetos muy, muy importantes y que a lo largo de la historia pues han conmovido a millones de personas, según se refiere. Así que de favor te pido, Lourdes Gómez, quédate aquí con nosotros. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues nosotros vamos a un corte, son las 11 de la noche con 31 minutos. Nuestras vías de comunicación 5518-7760 y una alada 01800-581-8248. Y recuerde también a través de las redes sociales está Expediente.0, así que ahí esperamos sus comentarios. Regresamos a Expediente.0. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente.0. Cerramos un momento el Expediente.0. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. Abrimos de nueva cuenta el Expediente.0. Regresamos. Estamos de regreso en Expediente.0, son las 11 de la noche con 33 minutos y nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @expediente.0, en Facebook como programa Expediente.0, en YouTube como Expediente.0 Radio. Así que la invitación para que nos siga a través de estas redes sociales para mantener ese vínculo de comunicación entre ustedes que nos sintonizan en diversas partes, tanto de la República Mexicana a través del 760 de la amplitud modulada, como a través de internet, a través de www.abcradio.com.mx. Estamos conversando con Lourdes Gómez. Ella es una reconocida investigadora y escritora ya en España que le ha dado seguimiento puntual a muchos hechos insólitos y le ha dado seguimiento también a este asunto de las reliquias sagradas. Lourdes Gómez, muchas gracias por estar aquí nuevamente. A ti, Johanan, por invitarme para hablar de este tema tan interesante. Se asegura que España, Lourdes, es el país que más cuenta con reliquias sagradas, tanto de santos, de santas y desde luego de aquellos objetos que han estado o estuvieron de cierta manera cercanos a Jesús de Nazaret. ¿Es cierto esto? Pues sí que es verdad que en España conservamos muchas reliquias. Hay que tener en cuenta que España a nivel histórico ha sido una gran potencia y por lo tanto sus monarcas, todos muy cristianos, han intentado pues extender ese culto. De hecho, por ejemplo, Felipe II, quien fue el artífice del monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid, pues aquí él reunió una de las mayores colecciones de reliquias que existe en el mundo, ¿no? Dejando a un lado las del Vaticano. Y luego también hay que tener en cuenta que aunque en España tenemos muchísimas, yo creo que se trata de algo extensible a toda Europa. Hay que tener en cuenta un detalle, ¿no?, que es que antiguamente, según la ley canónica, todos los altares debían contener una reliquia como muestra de la existencia de Dios, ¿no? Además, esto más tarde se ve reforzado por mensajes como los de Santo Tomás de Aquino, que afirmaba que en los cuerpos de los santos moraba pues el Espíritu Santo, ¿no? De ahí que después esas piezas, esas reliquias ya salieran de lo que es el ámbito de Jesús y su madre, ¿no?, la Virgen María, para extenderse también a todas las personas santas, a los mártires y demás. Y como hacían falta tantas para todos los templos, para todas las iglesias,
ya no solo se consideraban reliquias, digamos, las partes de los cuerpos de estas personas, sino también aquellos objetos que estuvieron en contacto con ellas, ¿no? De ahí que haya tantas reliquias y tan diferentes. Y además hay que explicar que no es algo propio solo de nuestra religión. También hay reliquias en el budismo o en el mundo musulmán, ¿no? Con el profeta Mahoma. Claro, mira que me llama la atención esta parte de las monedas de Judas Iscariote, que se asegura que está en la iglesia de Velilla, del Ebro, allí en Zaragoza, porque, o sea, imagínate, todavía se tiene o se asegura que fueron las monedas que recibió Judas, que ha sido odiado durante toda la historia de la humanidad. Pues sí, la verdad que hay reliquias muy sorprendentes como esa, pero yo también he podido ver otras en persona, como por ejemplo plumas del ángel de la guarda, huesitos pequeñitos de Jesús cuando era pequeño, aliento del Espíritu Santo. Pero, a ver, Lourdes, leche de la Virgen María. pero una pluma del ángel de la guarda. Sí, de verdad. Johanan, hace poco te hablaba de José María Caideva, un editor, escritor que fue muy importante en su momento en los temas de misterio aquí en España. Él reunió una colección de reliquias, una colección personal muy rica, y entre las piezas de esa colección él tiene una pluma pues de un ángel, ¿no?, de la guarda. Oye, ¿y es distinta a una pluma de un pájaro? Pues ¿Hay no, similitudes? Johanan, es que la mayoría de estas reliquias pues son falsas. Bueno, ok. Porque hay que recordar también, Lourdes, que después en el siglo IV, me parece, fue cuando en el concilio de Letrán, me parece que fue donde a partir de ese momento se dijo, bueno, se van a exhibir las reliquias, pero cada una de las reliquias debe de tener un permiso, un certificado de autentificación, precisamente. Pero no todas las tenemos, o no todas las tienen. No, claro, o sea, eso es la auténtica, ¿no?, que se dice. Esa auténtica es el documento que demuestra que la reliquia es real. Pero claro, ¿hasta qué punto este documento nos puede certificar el pasado de esa reliquia? Como digo siempre, hay piezas difíciles de seguir su recorrido, como es el caso, por supuesto, de las reliquias relacionadas con Jesús y con la Virgen. Son las más complicadas, las de aquellos personajes más antiguos, ¿no? Porque es muy complicado encontrar pruebas de ello. He hablado con muchos historiadores medievalistas que, claro, me dicen, es que lo vemos todo desde el punto de vista de nuestra mentalidad del día, ¿no? Pero es que en aquella época era muy fácil que hubiera incendios, que hubiera pérdidas de documentos, y hoy día no podemos acceder a ellos, ¿no? Y luego hay otras reliquias que sí que son fáciles de mostrar que son tal, ¿no? Porque son de personajes que son más recientes. Por ejemplo, el caso de las reliquias de Santa Teresa de Jesús en España, pues sabemos perfectamente que pertenecen a ella. Una de las más interesantes, que a mí más me impacta, es la del corazón de Santa Teresa de Jesús. Ella fue una de las místicas por excelencia, uno de los santos que más fenómenos paranormales ha protagonizado, ¿no? Existen documentos escritos de personas, ¿no?, que decían que la vieron levitar, y otro tipo de episodios que ella vivía. Y uno de los más interesantes fue aquel que se llama la transverberación del corazón de Santa Teresa, ¿no? Esa visión alegórica en la que ella vio un querubín, un ángel con una lanza, un dardo, que atraviesa su corazón, ¿no? Y que ella sintió un dolor terrible. Fue uno de sus trances místicos. Esto lo defendió ella en vida y lo cuenta en sus libros. Pues qué curioso, Johanan, que cuando muere Santa Teresa de Jesús y comienzan a hacer reliquias de su cuerpo, analizan su corazón y efectivamente tiene una cicatriz. No sabemos si fue verdad la transverberación del corazón de Santa Teresa, pero es curioso que una persona que ha escrito sobre este trance místico tenga este tipo de marca en el corazón. ¡Qué barbaridad! Son de esos casos increíbles, son de esos casos milagrosos que realmente ni la propia ciencia al 2017, Lourdes, le han podido dar una explicación, y nos has mencionado a una, pero a lo largo de la historia hay muchos eventos insólitos, eventos
pues milagrosos, así tal cual. Yo recuerdo, bueno, creo que tú también has estado en Perú. Uno de los casos más importantes allá, pues está el de ahí se me fue, Fray Escoba, ¿cómo se llamaba? San Martín de Porres. San Martín de Porres, sí, efectivamente. Las historias tremendas que cuentan de cómo levitaba, cómo de repente estaba un albañil en donde él vivía, en la iglesia donde él vivía, se resbala, estaba él pintando la parte de la cúpula, él vuela, así tal cual, vuela, alcanza a la persona, al maestro que iba cayendo, y le dice, a ver, quédeseme aquí, en medio del aire, en medio de la nada, le dice, quédese aquí, tengo que ir a pedir permiso a mi superior para ver si lo puedo rescatar. En eso, la crónica asegura que Fray va con su superior, le pide la autorización y todos dijeron, bueno, pues salieron alarmados, ¿cómo que está en el aire? A ver, vamos a verlo. Salen todos a la plaza, a la zona del jardín y se dan cuenta que estaba flotando el maestro. Le dijeron inmediatamente que lo bajara, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que hay personas que tienen ciertos o que viven ciertas experiencias que no se pueden explicar, que tienen la posibilidad de estar en 2 o 3 lugares a la vez, de poder volar así tal cual, pero no porque saquen unas alas, sino de algún mecanismo o algo que ellos pueden utilizar para sustentarte a cierta altura del piso, entre muchas otras cosas, entre ellas, bueno, pues aquellos que pueden ver el futuro, Lourdes. Son de esos temas muy importantes que han sucedido a lo largo de la historia. Sí, la verdad que es un tema interesantísimo. A mí me encantan los fenómenos paranormales relacionados con los santos. Y bueno, hemos citado a San Martín de Porres, a Santa Teresa de Jesús, y yo también he estudiado otros casos como aquí en Extremadura, San Pedro de Alcántara, ¿no?, que también levitaba. Hay que tener en cuenta que ellos pues fomentaban mucho lo que es la mística, ¿no? El trance de estar muchas horas de oración, de meditación, ayunaban mucho, comían muy poco, también el pan que ellos comían podía estar contaminado. Esto es una teoría médica que se ha apuntado a que el pan que comían era de centeno. En el centeno a veces crece el cornezuelo del centeno, que tiene unos alcaloides que podrían provocar algunas de estas visiones, pero lo impactante, como decías, Johanan, es que existen testigos, ¿no?, que decían haberlos visto levitar, y solo es uno de los muchos fenómenos que se producen en los santos, ¿no? También has hablado de la bilocación, ¿no? Y precisamente, mira, una monja que estudié su vida, Sor Mariana de Santa Clara, la descubrí buscando una reliquia, la de la espina de Jesús, que se conserva en Mula, en Murcia, aquí en España. Y esta monja era conocida como la monja de las ánimas por la gran cantidad de visiones de seres del otro mundo que tenía, ¿no? Ella les ayudaba en el trance, ¿no?, de la muerte y la subida al cielo, rezaba por ellos, les acompañaba en espíritu, y otros muchos fenómenos que rodearon a esta monja, que además su cuerpo se conservó incorrupto durante muchísimo tiempo. Y me contaban las hermanas de clausura, ¿no?, del monasterio que ella fundó, que cada año que iban a elegir nueva prelada, pues abrían el lugar en el que se conservaba su cuerpo incorrupto para que ella de alguna manera bendijera esa elección, y aprovechaban pues para tocar telas y demás en su cuerpo para hacer reliquias, que dicen que además pues tenía olor a rosas, ¿no?, que es otro de esos fenómenos que rodean a los cuerpos de muchos santos. Su cuerpo lamentablemente fue quemado y profanado durante la Guerra Civil Española, pero yo he podido observar y fotografiar los pocos restos, ¿no?, de reliquias suyas que se conservan. Qué barbaridad, qué interesante todo este gran tema, Lourdes. Pues te agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros en Expediente Punto Cero en este día tan especial, y bueno, que nos hayas hablado acerca de las reliquias, algunas de las reliquias sagradas que se encuentran allá en tu país, España. Pues gracias a ti, es un tema que me apasiona y estoy encantada de poder estar con vosotros para hablar de ello. Perfecto. Las personas que deseen entrar en comunicación contigo a través de las redes sociales, ¿cómo te pueden ubicar? Pues en Facebook Lourdes Gómez Martín, Twitter e Instagram LouردesGM13, y a través de mi página web periodismoymisterio.com
pueden seguir todo el trabajo que hago, tanto en radio como en televisión y en prensa. Perfecto, muy bien. Lourdes Gómez, muchas gracias. Gracias a ti, Johanan. Hasta pronto. Hasta luego. Hemos escuchado a la periodista española Lourdes Gómez y bueno, pues ya son las 11 de la noche con 46 minutos tiempo del centro de México. Usted que nos sintoniza en estos momentos y desea regalarnos un comentario sobre este tema que estamos abordando hoy, de verdad que es algo fantástico. Imagínese una persona que tiene la oportunidad o la posibilidad de elevarse por los aires, de curar a personas con el simple hecho de tocarlas, de estas visiones que tanto las santas como algunos santos han tenido la oportunidad de experimentar y que a través de sendos libros nos han dejado plasmado ahí para que el regocijo de quienes deseen conocer más acerca de esas visiones del futuro, de visiones de la ciudad de Dios, en fin, son de esos temas que nos llevan a considerar de que realmente hay algo más allá que siempre ha estado en comunicación directa con nosotros, los seres humanos. Estamos en Expediente Punto Cero. Yo lo invito a que no se vaya, porque al regresar de este corte nos vamos a ir hasta Arequipa, en Perú. Es otro de los lugares donde también se hablan de muchas cuestiones de reliquias sagradas, de santos y de santas que hicieron muchas cosas a favor de los más necesitados. Así que regresamos aquí a Expediente Punto Cero. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente Punto Cero. Cerramos un momento el Expediente Punto Cero. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. Abrimos de nueva cuenta el Expediente Punto Cero. Regresamos. Estamos de regreso en Expediente Punto Cero, 11 de la noche con 48 minutos y vámonos inmediatamente hasta Arequipa, allá en Perú. Ahí se encuentra Rafael Mercado, él es conductor del programa de televisión Matergia y un reconocido investigador sobre todos los hechos insólitos, enigmas y misterios. Don Rafa, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Johanan, muy atento a la programación de ABC Radio, escuchándote como no, y bueno, dispuesto a conversar sobre lo que puede aportar sobre las reliquias y algunos hechos milagrosos y prodigiosos ocurridos en Perú, en esta parte de Arequipa, ¿no? Oye, pues hablábamos con Lourdes Gómez de Fray Martín, hablábamos, Santa Rosa de Lima, que son tan importantes y que ustedes ahí en la ciudad de Lima, bueno, pues tienen un museo precisamente de santos, pero en Arequipa no se queda atrás, también tienen muchas cosas bien importantes en cuanto a las reliquias sagradas, Rafa. Sí, por supuesto, ahora en Semana Santa han salido en procesión algunas de las astillas de la Cruz de Cristo, ¿no? Y esto está registrado y lacrado por el mismo Vaticano, ¿no? Autentificado, y con lo cual le da un carácter de total veracidad, porque sabemos que astillas de la Cruz de Cristo hay por montones en muchas iglesias a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, pensamos, ¿no?, que aquí en Arequipa tenemos algunas piezas originales que son veneradas y, como te digo, traídas por los españoles y por los mismos representantes del Vaticano en lo largo de toda la historia aquí católica de Arequipa, porque Arequipa se podría decir es una pequeña Roma de Sudamérica. Siempre ha tenido una presencia muy importante en lo que es la catolicidad, representantes de la Iglesia. Incluso te comento, Johanan, que estuvo aquí hace poco podría decir de gira, los restos del Padre Pío, ¿no? Padre milagroso, estuvo en el Colegio Don Bosco. Hace un tiempo atrás también una réplica de la Sábana Santa llegó en exposición a Arequipa, junto con una conferencia magistral del Padre Manuel Carreira, quien es un exégeta, teólogo, físico además, que llevó a cabo las investigaciones con el STURT, esta comisión conformada por científicos de la NASA, y que bueno, tuvo ahí la oportunidad de estar el Padre Manuel Carreira, español,
y todos esos datos, alcances, los trajo en esta gira con la Sábana Santa, bueno, una réplica de la Sábana Santa, y bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y realmente Arequipa es un lugar en el cual bueno, siempre han venido autoridades y sobre todo también se han presentado hechos milagrosos. Te comentaba Johanan también que fue residencia del padre José Guadalupe Mojica, conocido en México por sus películas. ¿No es cierto, Johanan? Sí, así es, exacto. Y me decías que él estuvo allá un tiempo, ¿no? Sí, es más, no sabemos por qué José Mojica, como te digo, esta figura tan importante de México, famoso, millonario, en algún momento de su vida se dice que tuvo una depresión porque murió su madre y decide entregarse al Señor. Sin embargo, eso no es acorde por ejemplo, a la evaluación que se le hace en Perú para poder entrar a la orden de los franciscanos, y porque él afirma que no sufrió ninguna depresión, simplemente tuvo una revelación. Incluso comentan los abuelos de Arequipa en algunas investigaciones que se han hecho, sobre todo por parte de historiadores que están recopilando las historias o la oralidad en torno a esta figura, porque no dejó nada escrito aquí, pero comentan que él tuvo la aparición de la Virgen de Guadalupe en una de sus tantas giras cruzando el océano. Cuentan, ¿no? Se arremolinó al mar, apareció la Virgen de Guadalupe y le dio la misión le incentivó esta vocación, ¿no? Este hecho milagroso. Otros geógrafos dicen que Santa Teresita de Jesús, que hablabas hace un momento sobre ella, se le aparece y bueno, es la que le imprime esta vocación, esta suerte de emprender un nuevo camino, ¿no? De ser un artista de Hollywood, un cantante, actor famoso, a renunciar y dejarlo todo siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, este ejemplo de pobreza, de humildad, y venir a un lugar muy particular que es Perú, unos dirían mágico, misterioso, claro. y escoger Arequipa precisamente. Así es. Porque aquí pues, él creó junto con la Orden de los Franciscanos una escuela, de vocaciones en Tiabaya, y bueno, lamentablemente esa escuela se cerró, pero en su momento fue un punto de luz, de vocaciones, como te digo, de formación de muchos padres franciscanos. Lo que pasa es que él ahí manda a traer una representación de la Virgen de Guadalupe, hecha en madera, hermosa, y bueno, esta luego ha pasado a ser custodiada por el monasterio de San Francisco, y también el padre Mojica pintaba, y en los lienzos de esta iglesia se pueden apreciar los momentos de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Incluso cuando conversaba con sus compañeros, algunos padres que todavía viven, que lo conocieron, él manifestaba y contaba esta historia, que perdió la voz, ¿no? Imagínate un cantante tan importante perder la voz, y que solo a raíz de aceptar y abrazar esta vocación del sacerdocio es que él recupera la voz. Y si te das cuenta, a lo largo de su vida, para él construir este tipo de monasterios o en todo caso crear estos centros para las vocaciones, él se iba de gira y cantaba. Cantaba obras obviamente a Dios, dedicadas a Dios, sí. Pero ese dinero era recaudado y regresado a las obras de la iglesia, ¿no? Perfecto. Pues qué interesante todo esto que sucede también allá en Arequipa, porque tanto México como Perú traemos pues la misma línea, traemos la misma raíz de la madre patria de allá de España, que hablábamos con Lourdes Gómez, y que pues Latinoamérica, muchos países estamos pues en este mismo asunto, ¿no?, que estamos abordando hoy aquí en Expediente Punto Cero de las reliquias sagradas. O sea, realmente Latinoamérica no se exenta de ninguno de estos, ningún tipo de cosas de las reliquias sagradas, pues. No, y es más, podríamos remontarnos un poco más, porque
en las leyendas de Perú, por ejemplo, se comenta mucho sobre que probablemente algún discípulo de Jesús o incluso el mismo Cristo estuvo en Sudamérica y probablemente también en el Perú. Por ejemplo, hay una leyenda aquí en Arequipa de los Pasos del Señor. Se puede apreciar una huella de una sandalia que los pobladores, y las leyendas del antiguo Perú, del incanato, cuentan que en una época erupcionó el Misti y de pronto toda esta columna de gases y el río de lava que ponía en peligro las comunidades, fue detenida por un hombre que apareció y que tiempo después los españoles relacionan a este hombre con Santo Tomás, uno de los apóstoles de Cristo, ¿no? Claro. Y que él se aparece y lanza la sandalia y automáticamente el Misti dejó de erupcionar. Es una leyenda popular, pero sin embargo hay otras leyendas, historias, en las cuales Tunupa, que es un personaje vinculado a la figura de Huiracocha, estamos hablando ya de culturas preincaicas, Huiracocha fue el dios creador del mundo, y una de sus manifestaciones, o de sus hijos, que es Tunupa, un ser barbado y blanco, que muchos a veces lo relacionan con el tema también de que los españoles, ¿no? Porque cuando llegaron los españoles, claro, los andinos pensaban que eran estos huiracochas, ¿no? Así los dioses. Sin embargo, exacto, se cree que uno de ellos pudo haber sido Jesús, porque todo su comportamiento era, por ejemplo, él dice que rezaba a los cielos, llamaba a Dios su Padre, rezaba y obraba milagros. Wow. Así que algunos historiadores relacionan que si no fue algún apóstol, fue el Jesús mismo. Así es, pues muy bien. Pues Rafael Mercado, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y habernos informado de esto que sucede allá en tu país. Muchas gracias, Johanna. Un abrazo para ti y estamos conversando en cualquier otra oportunidad. Ya saben que me pueden ubicar ahí en el Facebook, sí, como Rafael Mercado Benavente, o como Matergia también en Facebook o en YouTube. Perfecto, compañero, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Un fuerte abrazo para toda la República Mexicana y todo el mundo que te escucha por internet. Gracias. Gracias, hemos escuchado a Rafael Mercado, reconocido investigador allá en Perú. Pues ya nos vamos, muchas gracias. Agradezco en la producción a Gerardo García Piña, en la jefatura de información Adrián Moscoso Pacheco, la voz institucional Valeria Sujovisky, en la operación técnica Don Osiris Lorenzana, y hoy en los teléfonos nos ayudó Yajaira Díaz. Muchas gracias a todos mis compañeros que estamos aquí muy al pendiente y siempre informándoles en tiempo real de lo que puede ocurrir sobre estos grandes temas que abordamos aquí semana a semana en Expediente.0. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas, los esperamos la próxima semana en otro interesante capítulo de Expediente.0. Gracias, buenas noches, buenos días. Cero, el punto de partida de la investigación paranormal y todas las voces. Expediente.0 con Johanan Díaz todos los sábados a las 11 de la noche tiempo centro, aquí en ABC Radio.